Tengan un cordial saludo a todos ustedes. Me presento, soy Caterina Oviedo y yo soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este día vamos a tratar un tema muy importante que hace referencia específicamente a nuestra carrera desde el rol de licenciados. Vamos a ver qué es la didáctica, pero primero nos vamos a poner en contexto qué es la didáctica. Según Comenio, nos vamos a referenciar en Comenio, que fue un gran pedagogo que nos dejó a nosotros las estrategias, nos dejó a nosotros los tres principios básicos para el desarrollo didáctico. En ese caso, él nos dice que la didáctica son todas esas técnicas y es el arte que nosotros implementamos. Es decir, podemos referenciar en que la didáctica es el arte de enseñar. Como yo desde mi rol del docente estoy aplicando todos los métodos, todas las técnicas, todas las estrategias, todo este material didáctico para que mis estudiantes tengan claridad de lo que yo estoy enseñando, cómo ellos reciben esa enseñanza. Y aquí va en concatenación con lo que es el objetivo. Obviamente, si yo soy docente, debo de saber o debo tener en claro para qué estoy dictando esta clase, cómo lo estoy haciendo y qué objetivo tiene que mis estudiantes aprendan, que el aprendizaje sea de manera significativa. Por ejemplo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se caracterizan por la rapidez y la eficacia. En este caso, opino que es más la eficacia con la que mis estudiantes puedan adaptarse a mis clases, pero también es importante diseñar todo ese material didáctico para que las clases sean de una manera más sencilla, para que se tenga en cuenta también la necesidad que tengan mis estudiantes, porque de cierta manera tenemos estudiantes que pueden aprender o muy rápido o su proceso puede ser un poco más lento. Entonces también hay que tener en cuenta que desde el rol del docente nosotros debemos acoplarnos también a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Durante el desarrollo del curso tenemos un esquema académico donde tenemos un momento inicial claramente, donde iniciamos con qué es la didáctica. Aquí nos contextualizamos que aquí es donde nosotros aprendemos y debemos saber qué es la didáctica, cómo la vamos a implementar. Para ello se hizo una carta de compromiso donde cada uno de los estudiantes eh, escribimos el compromiso durante todo el curso y también tuvimos un cronograma de actividades grupales. Tenemos también una fase o un momento intermedio donde la temática principal fue el acercamiento de los actores del acto didáctico, la estructura de la entrevista y una entrevista realizada. En ese caso nosotros tuvimos que entrevistar a un profesor que fuera, bueno, en caso de licenciado en lenguas extranjeras. La conclusión en este momento intermedio para mí fue muy significativo porque pude aprender cómo desde ya un proceso real, como desde el punto de vista de un profesor que tiene ya de cierta manera su experiencia, me pudo aportar todos sus conocimientos para que desde mi rol futuro yo tuviera en cuenta que es el desarrollo de un material didáctico, cómo yo desde el rol del docente puedo implementar estrategias para que en este caso en inglés sea aplicado de una manera muy diferente, el juego, la importancia del juego en las clases, cómo hacer que desde mi rol del docente mis clases sean de una manera muy significativa, implementar las técnicas, los métodos, todos aquellos requisitos que reúnen para que desde mi formación como docente pueda yo, uno, identificar cuáles son las estrategias para que mis estudiantes también se acoplen, porque opino que el estudiante y el maestro son un complemento. Entonces, en este momento me pareció muy interesante poder tener esas referencias para que cuando yo llegue a ese campo real, ya yo pueda implementar todo aquello que ellos pues en esta entrevista me aportaron. El conocimiento profesional del docente y su desarrollo. Aquí fue un momento muy importantísimo porque nos enseñaron qué son los campos de diario, los diarios de campo, perdón.
Los diarios de campo es ese formato en el cual nos permite a nosotros como futuros docentes, bueno, de acuerdo a la práctica de observación e identificar todos esos requisitos, toda esa planeación que hay detrás de una clase. Porque aquí a nosotros nos enseñan cómo nosotros como docentes debemos de tener una planificación, debemos de tener todos esos momentos, el momento inicial, el momento intermedio y el momento final en todas las clases, pero también debemos de tener en cuenta qué utilizamos, qué material estamos utilizando, cómo estamos aplicando la clase, a qué población estamos aplicando la clase, qué temática de acuerdo a las necesidades nosotros estamos brindando en nuestra clase. Aquí en el siguiente es un diario de campo en el cual nosotros podemos escribir, pero lo más interesante fue las preguntas de orientación observadas, porque referente a esa pregunta nosotros básicamente respondíamos todo el diario de campo y realmente es muy interesante poder identificar las problemáticas, poder identificar el nivel de inglés de los estudiantes, poder identificar qué actividades los profesores en este caso realizaban, cómo era el trato hacia los estudiantes. Es un tema muy interesante que reúne muchos elementos para que nosotros desde el rol del docente tengamos en cuenta. Pero no solamente nos vamos a quedar en esta temática del diario de campo, sino que también nos vamos a ir a la transposición didáctica, que fue básicamente casi el último tema que nosotros vimos, saber disciplinar y el saber práctico del docente. Este tema me parece muy interesante y me pareció que es uno de los temas increíbles porque en este caso el saber disciplinar nos enfoca en la reflexión en el cual nos permite evaluar y analizar a nosotros mismos el proceso del docente, donde anteriormente decía nosotros como docente nos debemos de responder ¿qué sé? ¿Cómo lo comunico a mis estudiantes? ¿Cómo estoy transmitiendo la información que sé desde la vocación del docente? Porque nosotros antes de irnos a ese campo laboral, nosotros debemos de tener todas esas, todo ese conocimiento adquirido durante los cursos, durante la carrera. El saber práctico del docente se enfoca en los conocimientos teóricos adquiridos para el proceso de formación, de cómo nosotros desde el rol del docente logramos contribuir a una concepción de educación para llevar una clase que sea eficaz, una clase que sea diferente, una clase que sea donde todos mis estudiantes afloren esos conocimientos, que aprendan y nosotros también aprender de ellos. Entonces es muy importante también que nosotros desde el rol del estudiante evaluemos qué sabemos, cómo le estamos haciendo. En este caso, el saber disciplinar y la transposición didáctica. Bueno, aquí contamos con saber disciplinar, saber escolar y la transposición didáctica. ¿Cómo es de la transposición didáctica? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo tengo X tema y cómo yo lo voy a adecuar? ¿Cómo yo voy a hacer desde mi rol de docente que mis estudiantes puedan aprender de una manera más fácil? En mi caso, yo tomaría que la transposición didáctica sea desde el punto de vista referente a la experiencia de mis estudiantes. Por ejemplo, si yo voy a tratar el present simple, como yo ese present simple que cumple unas reglas gramaticales, que cumplen modificaciones de verbos, como yo desde ese rol lo puedo, desde esa temática, puedo hacer que mis estudiantes lo lleven a la realidad. Por ejemplo, en un caso muy puntual sería acoplar el present simple con actividades habituales que nosotros hacemos. Rutina. Ahí ya estoy modificando y le estoy dando un contexto totalmente diferente para que sea más fácil y para que mis estudiantes no solo tengan que retener, memorizar, sino que lo lleven aquí y lo lleven a la práctica real. La transposición didáctica es fundamental. En teoría, todo es un complemento. En este curso me enseñaron, bueno, aprendí muchísimo realmente de cómo
puedo yo hacer que mis clases sean diferentes, de cómo yo desde el rol del docente puedo hacer que mis estudiantes verdaderamente aprendan y con qué objetivo yo pueda lograr ser un buen docente. Para concluir, en este caso, es muy importante la didáctica, es importantísimo porque es allí donde yo voy a emplear todas las herramientas, todas las estrategias, todos los métodos en los cuales yo voy a aplicar mi clase, como yo desde la didáctica, desde el arte de enseñar, desde la transposición didáctica, desde el licenciamiento de diarios de campo, puedo evaluarme también todos los conocimientos que yo sé y puedo evaluar también a mis estudiantes, pueda decir, realmente estoy aportando a la educación, cómo lo estoy haciendo. Entonces, este curso me pareció muy interesante. Muchísimas gracias también a la tutora por todos los conocimientos adquiridos en este tema porque realmente es un tema muy interesante y que cada día nosotros desde el rol del docente debemos acoplarnos también a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces mi conclusión es aplicar siempre didáctica en el aula de clase. Implementar las estrategias, técnicas, métodos para que el aprendizaje sea de una manera más eficaz, más fácil y de cierta manera muy importante que mis estudiantes aprendan y de cierta manera también identificar los objetivos que yo pueda alcanzar para que todos los temas, en este caso del inglés, sean verdaderamente llevados a campo real y que todos los conocimientos adquiridos que yo estoy adquiriendo en esta carrera se puedan llevar a todos mis estudiantes. Muchas gracias.